¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Vamos a reanudar nuestras clases de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica, que propiamente estamos refiriendo en esas sesiones como la criminalística, que ustedes deben de conocer y saber desde el punto de vista de la carrera de licenciatura en Derecho y Criminología. Todas estas ciencias concretas nos van a ayudar a fungir como auxiliares de la administración penal, y ustedes lo están notando. Les pido por favor que me sigan mandando dudas porque estoy inquieto, no me han mandado cuestiones y yo asumo entonces que están entendiendo por ahí todo. En el chat me mandaron un par de comentarios, ya están aclarados, espero que esté aclarado, pero los demás sigo esperando alguna novedad o alguna noticia, espero que todos estén entendiendo, ¿ok? Reanudaremos entonces estas sesiones. Recuerden que lo último que platicamos fue algunas reflexiones en torno al método inductivo y al método deductivo, con referencia a una verdadera construcción de la verdad, en alguna cuestión de reestructuración o reconstrucción de hechos, ¿ok? Esta teoría de la falseabilidad que hablábamos en la última sesión, recuerden que simple y sencillamente, para que no se contrapongan ustedes, simple y sencillamente se trata de contraponer o contradecir argumentos para poder cuantificar qué tan sustentable o no es un argumento en un momento dado. Hoy vamos a hablar, en principio, vamos a referir a un autor que se llama Donoso Anes. Vamos a hablar de Donoso Anes. Y establece este señor Anes 4 maneras de constatar argumentativamente un acontecimiento. Si nosotros quisiéramos llegar a constatar un acontecimiento, lo podemos hacer desde 4 vertientes. Primero, en primera instancia, tenemos que hacer una comparación lógica de las conclusiones a las cuales arribamos una vez que pudimos concluir una hipótesis. Es importante. Entonces, si llegamos a una hipótesis, es importante que podamos comparar nuestras conclusiones para ver qué tan viables son o no y podamos volver a realizar un análisis de los hechos o no en un momento dado. Tenemos que estructurar también y estudiar desde el punto de vista lógico, formal, cuáles son las ideas o cuáles son las probables hipótesis que tenemos, basándonos propiamente en las teorías que hemos establecido para estructurar nuestros conocimientos. Podemos también comparar desde el punto de vista empírico todos estos hechos y finalmente vamos a constatar todo esto a través de la experiencia. Es importante que una vez que nosotros establezcamos una serie de teorías, podamos al final, en un momento dado, poder pensarlo como seres cognoscientes y seres sapientes, a ver ponernos a hacer un poco de empatía, qué hubiera pasado si yo hubiera estado en el lugar de los hechos, después de haber hecho una estructura lógica, después de haber comparado nuestros argumentos, después de haber comparado nuestras conclusiones, al final nos ponemos en el zapato de la víctima o del victimario y bueno, pues qué tan viable es o no este tipo de hipótesis que estamos formulando. Vamos a plantear una pregunta, siempre planteándonos una pregunta para poder hacer un poquito más de empatía, y me refiero a esto. ¿Ustedes qué consideran? Hablamos de la observación, la observación de los hechos. Yo les pregunto, ¿la observación de los hechos debe ser guiada por los indicios o debe ser guiada por el sujeto o debe ser guiada por la observación? ¿Ustedes qué opinan en torno a esto? ¿Qué es lo que a dónde nos debemos inclinar para llegar al resultado más objetivo? ¿Nos basamos en lo que vemos? ¿Nos basamos en los indicios? ¿O nos basamos en lo que el ser cognosciente, que en este caso es el investigador, va a poder concluir en un momento dado? Los indicios simple y sencillamente pues son rastros, son señales. Yo les preguntaría, ¿nos tenemos que basar estrictamente en señales o nos basamos en la observación? Nosotros recuerden que también la observación como seres pensantes la percibimos a través de los sentidos, y finalmente que la interpretación es es el investigador, el criminalístico, el especialista en criminalística. Entonces yo les contestaría que aquel que va a guiar en un momento dado o a encauzar aquellos indicios o aquellas observaciones o aquellos rastros que se obtienen a través de los sentidos, tiene que ser el investigador. Todo esto a través del método dialéctico. Recuerden que todo es basado en el conocimiento, todo es basado en la experiencia, todo es basado en una serie de estudios, una serie de postulados
y al final el profesionista en la materia, que será el criminalístico, es el que podrá propiamente establecer una verdad totalmente objetiva. Bien, vamos a hablar ahora de un cambio en el enfoque que todos tenemos de la criminalística. Vamos a hablar también de un programa de investigación científica, cómo tenemos que hacer, cómo procedemos en consecuencia después de que investigamos y estamos frente a una serie de indicios y creamos una serie de hipótesis, observamos, percibimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? ¿Cuáles son esos criterios, esos programas de investigación que tenemos que llevar a cabo para llegar a una verdad objetiva? Nos vamos a referir concretamente a una progresión de hechos, a una progresión de teorías que están relacionadas entre sí. Debemos establecer varias hipótesis concretas para poder llegar a una verdad que sea objetiva, que sea incuestionable. Y para ello tenemos que hacer un verdadero cambio de enfoque de la criminalística, como la tenemos estructurada mentalmente, como nos han dicho que es. ¿Y en qué consiste este cambio de pensamiento de la criminalística? ¿Cómo consideran ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué creen que se trata la criminalística? Vamos a cambiar nuestro enfoque de la criminalística, porque todos nos han dicho que la criminalística se ha definido propiamente como una ciencia fáctica, porque se refiere a una ciencia de hechos, estudia los hechos, ya que estudia elementos objetivos. Nos vamos a basar en elementos objetivos para estudiar estos hechos, y estos elementos objetivos propiamente dichos son los indicios. Vamos a utilizar los indicios, que son el resultado material al final del día de una conducta que se llevó en un momento histórico determinado, y nos sirve para obtener un conocimiento objetivo de lo que sucedió en un momento dado cuando una persona cometió un delito, ¿ok? Entonces, si es una ciencia fáctica o no. Desde este primer punto de vista, sí, las escuelas clásicas dicen que la criminalística es una ciencia fáctica porque se refiere a hechos, pero no podemos circunscribir el objeto de estudio ni todas aquellas aportaciones de la criminalística de una manera tan simple como esta, tan simplista. Entonces, la criminalística, si bien es cierto que estudia acontecimientos con base en indicios, también se va a basar para estudiar este tipo de acontecimientos no solamente en indicios, también nos vamos a basar en otro tipo de aportaciones, otro tipo de estudios. Es una ciencia interdisciplinaria porque nos estamos basando en otro tipo de ciencias auxiliares, de ciencias periciales o de artes periciales, para poder nosotros llegar a una verdad propiamente dicha, irrefutable de manera objetiva. Esto no nos sirve, en realidad este enfoque criminalista desde el punto de vista fáctico no nos sirve de mucho, porque nada más nos estamos refiriendo a la criminalística de laboratorio, que es propiamente la que se dedica al estudio de todas estas evidencias, y entonces estamos limitando propiamente este campo sin ir más allá. Solamente nos estamos circunscribiendo a lo que se refieren o a lo que nos podrían sugerir en un momento dado estos indicios, ¿ok? Debemos entonces abocarnos a estudiar propiamente una construcción lógica de hechos sucedidos. Recuerden que nosotros como seres humanos interpretamos todas las cosas que percibimos por parte de nuestros sentidos a través de abstracciones, ¿ok? Vamos a referir por ahí una teoría que se denomina teoría materialista del conocimiento. Esta teoría materialista del conocimiento propiamente indica que para llegar al conocimiento debemos seguir una serie de pasos, y de esta manera, de acuerdo a esta teoría materialista del conocimiento, nosotros podríamos llegar a obtener las conclusiones más objetivas. Vamos a referirnos a 4 pasos en concreto, que en primer lugar sería el acercamiento al objeto. Tenemos que estar cerca de lo que vamos a analizar, de aquel indicio que vamos a analizar desde varias facetas, para saber qué tipo de ciencias auxiliares debemos aplicar para poder estudiarla adecuadamente. Debemos abstraer aquella información o aquel objeto, debemos abstraerlo con nuestros sentidos para poder conceptualizarlo en un tercer momento, y finalmente verificar si todas aquellas sugestiones que estamos propiciando en nuestra mente son correctas o no. Debemos buscar entonces un lugar de enlace. Es muy importante que nosotros basemos nuestras en principio conjeturas. Recuerden que después siguen los supuestos y luego las hipótesis. En principio tenemos que establecer como punto de partida un lugar de enlace. Siempre va a ser un lugar, y también objetos de enlace. Cuando ustedes se sientan perdidos al momento de hacer una investigación, traten de buscar objetos de enlace: un carro, una avenida, personas,
Traten de buscar instrumentos, postes, casquillos de bala, todos aquellos objetos, materiales de enlace les van a ayudar, van a ser de alguna manera indicios que pudieran llegar a ser materiales o inmateriales. Vamos a hablar propiamente de rastros. Los rastros son en primera instancia indicios que nos van a sugerir también como seres cognoscientes una verdad que podríamos llegar a plantear incluso como una hipótesis que bueno, pues ya sería sujeta a una serie de estudios, a una serie de contradicciones para ver qué tan viable es lo que estamos planeando o lo que estamos estructurando mentalmente. Y una vez que formulamos esta hipótesis, tenemos que desarrollar una mecánica de hechos. Es muy importante hablar de la mecánica de hechos, cómo es que sucedieron las cosas, dónde se realiza la estructuración de lo fáctico. La mecánica de hechos es propiamente el lugar donde se va a desarrollar esa historia de cómo es que pasaron las cosas. Vamos a procesar entonces el material en el laboratorio, todas estas pruebas de campo en el lugar de los hechos propiamente, ya sean indicios materiales o inmateriales. Toda esta información que tenemos la vamos a procesar en aquello que se llama criminalística de laboratorio, pero como nuestro enfoque desde el punto criminalístico no debe de ser reducido, como lo habíamos comentado, debemos cambiar de enfoque. Y no debemos entender a la criminalística solamente como una ciencia fáctica, sino también como una ciencia de resultados y de explicaciones. Se han desarrollado nuevas posturas que hablan y han propuesto las teorías de que existe una criminalística documental. Cuando estudiamos la criminalística documental nos vamos a referir a un estudio meramente de laboratorio, nos vamos a basar en recursos materiales, vamos a estudiar la posición de la víctima, victimario, dónde estaba el asesino, dónde estaba la víctima, por qué se encontró en ese lugar, qué tan factible fue que el victimario haya ejecutado el delito de una o de tal manera, y después vamos a estudiar la mecánica de hechos para saber cómo es que sucedieron las cosas en la realidad. Vamos a desarrollar al final esa reconstrucción de hechos, que es lo que nos va a ayudar en un momento dado a obtener una verdad, y pues básicamente debemos abstraer todos aquellos conocimientos antes y después de sucedidos los hechos, todos aquellos conocimientos que sucedieron después de los hechos. Vamos a hablar de post facto, de una época post facto, después de los hechos. Y cuando hablamos propiamente y estamos en esta etapa de reconstrucción de hechos, podemos leer declaraciones. Vamos hablando de criminalística documental, hablamos de leer declaraciones, hablamos de testigos, de víctimas. Vamos a hacer una serie de estudios o de representaciones de hechos con base en pruebas periciales. Vamos a referir una y otra vez cómo es que sucedieron a través de entrevistas los hechos. Para eso están los policías de investigación, que hacen una serie de entrevistas. Vamos a estudiar los hábitos de los posibles delincuentes, a estudiar los hábitos de las víctimas, de los victimarios, un examen de las personas u objetos, y todo esto se va a documentar porque vamos a plasmar todo esto en un expediente. Es muy importante que todo esto quede documentado para que lo podamos estudiar desde el punto de vista científico, seamos lo más objetivo posibles, y pues naturalmente vamos a requerir de ciencias auxiliares, porque recuerden que la criminalística, como los habíamos comentado, hace un instante, pues es una ciencia interdisciplinaria. No siempre vamos a tener conocimientos biológicos, químicos, médicos, ya lo hemos platicado en varias sesiones, y necesitamos a veces apoyarnos en otro tipo de estudios, en otro tipo de personas, y bueno, pues vamos a concatenar al final cómo es que sucedieron, vamos a engarzar, a unir todos los hechos para contar una historia lógica, cómo es que vamos a reconstruir los hechos para plantearle toda esta postura, esta teoría del caso a las autoridades jurisdiccionales o las autoridades investigadoras en un momento dado, y pues vamos a posicionar también cuál era la postura de la víctima, del victimario, del ofendido, de todas aquellas personas inmiscuidas en la escena de los hechos. Espero esta información la puedan procesar. No les dejo más por hoy porque necesito que procesen propiamente esto. Asumo que todas las situaciones y todos estos temas están quedando claros. Por favor, plantéenme sus dudas. Asumo que no les está costando tanto trabajo la materia porque pues no hay tantas dudas. Entonces, sigo a sus órdenes y la semana que entra nos vemos en las entrevistas. Saludos a todos, muchachos.